Hola, aquí el Capitán Patapal al habla y dispuesto a abordar la segunda entrega de este díptico dedicado a los géneros literarios y en particular hoy toca hablar de si efectivamente o no el humor es el patito feo dentro de la narrativa. Para abordar la cuestión, lo primero querría puntualizar, y de ahí venía el videoblog de la semana pasada, los días vuelan, dedicado a qué son los géneros literarios. Porque para mí el humor no es un género en sí mismo, género humor, sino un ingrediente adicional que va a combinarse con otros para crear el subgénero concreto. Es decir, para mí el humor es una mecánica narrativa que luego vamos a combinar con una atmósfera o con otras mecánicas narrativas para ya terminar de encuadrar la obra. Así, por ejemplo, pues si pensamos en la obra de Doug Naylor Enano Rojo, tenemos ciencia ficción abordada desde la perspectiva del humor. Del mismo modo, tenemos obras de Eduardo Mendoza que van a mezclar lo policíaco con el género de humor, o grandes clásicos como las novelas del mundo disco de Terry Pratchett, donde vamos a tener un trasfondo de fantasía épica, de espada y brujería, etcétera, contado o reinventado a través de la narrativa del humor. Eh, Ahora cabe plantearse la pregunta, y ese es el objetivo del videoblog de hoy, de si este enfoque, este modo narrativo humorístico, penaliza o resulta discriminado o se mira de través, o para el público, incluso para los jurados de los concursos, es más complicado de aceptar que otras aproximaciones narrativas, que es un poco la cuestión que surgió en el Polidori, porque cada vez que aparecían relatos de humor relacionados con el terror, es decir, algo que entra claramente dentro del género fosco, surgía la cuestión de ¿es que esto encaja realmente? ¿Es que esto gusta realmente o no? Y sobre todo había unos comentarios recurrentes que decían es que el humor no es lo mío, el humor no es lo mío, y entonces parece que esto ya justificaba, por un lado, no abordarlo como autor, y por otro lado, como que conectábamos menos, en tanto que lectores, con ciertas obras por el simple y mero hecho de que fueran humorísticas. Bueno, yo creo que ya con la enumeración que hemos hecho de obras relacionadas con el fantástico y el humor, los géneros populares que nos gustan, ya vemos que sí que hay un nicho más que evidente, y seguramente eso estarán ocurriendo a más autores que podéis añadir en los comentarios. Sí que hay un nicho evidente que muestra que el humor con la fantasía, con el terror, con la ciencia ficción puede funcionar a la perfección, e incluso puede ser el elemento diferencial que va a hacer que nuestra obra destaque por encima de tantísimas otras, ¿no? Porque, bueno, historias tolkienianas con orcos, elfos y demás ha habido toneladas, pero obras del estilo de Mundo Disco que realmente trastoquen todos los elementos del género y que estén llenas de guiños humorísticos que van a ser los que van a dar esa fuerza adicional a la obra, de esas ya no hay tantas. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si es un elemento diferencial y a priori es un elemento que puede mejorar nuestra obra? ¿Por qué esta sensación de que, bueno, pues parece que hay una cierta discriminación o hay esta especie de reacción de, bueno, no es lo mío, entonces no conecto, etcétera? Yo creo que aquí toca remitirse a lo que me dijo Jonas Santeson, un gran colega con el que pasé el Erasmus, que un día hablábamos de la cuestión lingüística, el humor, algo que he visto luego mucho con mis alumnos en clase. De hecho, es una cosa que les explico con frecuencia. Creo que un auténtico dominio de un idioma se ve cuando has conseguido hacer alguna broma en ese idioma, contar un chiste o una anécdota divertida en ese idioma extranjero. Ahí es cuando ya puedes empezar a decirte, vale, aquí he llegado un poquito más lejos. Porque los idiomas y las personas tienen un fuerte componente cultural, y bueno, el humor se trata un poco de eso, ¿no? Entonces, como, bueno, por volver a la anécdota, Jonas decía que en Suecia dicen que el humor es como los culos, que tiene dos mitades. Y a mí aquello me hizo mucha gracia porque yo me esperaba que dijeran que cada uno tiene el suyo, ¿no? Y yo creo que en sí mismo aquello ya era una especie de chiste. Y el tema es ese, ¿no? El humor consiste básicamente en hacerte una especie de requiebro, un poco absurdo, un poco inesperado,
o tan excesivamente esperado que no te lo esperas, que te descoloca, y es precisamente eso lo que va a motivar la risa. Hay otros mecanismos, ¿no? También está la risa por solidaridad, el tema este de la risa por desazón, ¿no? La risa por solidaridad es cuando uno se da un golpe y tú te ríes porque sabes que duele, y entonces pues te da como una especie de momento de relax, de decir, bueno, vale, sabemos que esto hace mal, pero nos da esta risa, ¿no? Del mal que nos hemos hecho, y es una especie de empatía extraña, ¿no? Que tenemos ahí los seres humanos. Del mismo modo tenemos aquello de aquellos maravillosos años, aquella serie que consistía en divertirse viendo sufrir al joven preadolescente, adolescente en situaciones incómodas por las que hemos pasado todos. Bueno, todas las facetas del humor en realidad consisten en partir de unos códigos comunes y darles la vuelta. Y es precisamente por eso, creo yo, que el humor resulta tan complicado y genera esta sensación de, es que no he conectado, es que a mí este tipo de humor... Y no es porque la historia en sí esté mal contada, o mejor o peor contada, sino que muchas veces simplemente es que nos faltan las referencias. Y esto es una cosa que me ha pasado mucho en Francia, tanto en activa como en pasiva. A veces soy yo el que cuento una historia que sé que es divertida, sé que ha funcionado muy bien siempre que la cuento con mis colegas en España o con mi familia española, etcétera, y luego de repente la cuentas entre cañas en Francia y generas un efecto totalmente opuesto, a veces dramático y demás. Y yo al principio pensaba que era por mis limitadas capacidades lingüísticas, pero luego me he dado cuenta de que también depende mucho de los códigos. A veces hay cosas que para nosotros, con nuestro humor socarrón, aragonés, típico de los Laguna y tal, nos van a hacer mucha gracia, y luego va a resultar que a gente de aquí, pues en el colegio que trabajo, por ejemplo, que es un antiguo monasterio, no puedes contar las mismas historias, no de la misma manera. Y bueno, creo que esta es un poco la clave del asunto, ¿no? Cuando vemos la obra de Terry Pratchett, Mundo Disco, vemos que es una obra que apasiona enormemente a muchísimos lectores del género fantástico. Claro, y esto funciona muy bien con los lectores del género fantástico, pues porque conocen todos los tópicos, conocen todos los giros esperables, y precisamente cuando le das una vuelta de tuerca en la dirección contraria, o dos en el mismo sentido, pues de repente te hace mucha gracia, pues porque sabes cómo interpretarlo. Sin embargo, gente que no ha leído nunca género fantástico, como pueda ser mi mujer, que no le interesa gran cosa, y cuando lee Terry Pratchett, pues dice, bueno, pues vale, me cuentan cosas, pero no veo realmente hasta qué punto esto es más absurdo o menos absurdo de lo que cabría esperar. Y creo que esto es lo que hace también que cada uno tenga una querencia por ciertos autores o ciertas obras humorísticas. Y no sé, esto hace, por ejemplo, que a mí Wodehouse me encanta, y es un autor con el que disfruto muchísimo. Y sé, pues, por ejemplo, que Fermín Moreno, que por cierto estamos presentando Circo Dragosi, una de sus grandes obras, ha publicado novelas de fantasía humorística, como La maldición fucsia, que encuentras ecos precisamente de ese Wodehouse. Ves que Fermín Moreno también disfruta con el mismo autor humorístico. Eso seguramente quiere decir que tenemos unos mismos códigos culturales, una misma forma de ver la narrativa en ciertos aspectos, y eso hace que haya chistes, haya coñas, haya situaciones puestas en escena que nos resultan divertidas a los dos. En el Polidori, de hecho, el doctorcillo comentaba mucho que cuando en los comentarios le decían, es que esto a mí me resulta como muy de Mortadelo y Filemón. Él no se lo tomaba mal, bien al contrario, pues porque precisamente eran códigos humorísticos que con él funcionaban mucho. Y luego en los comentarios, pues a veces escarbábamos un poco en las referencias humorísticas del cómic, y te das cuenta de que no es lo mismo el lector de Zipizape que el lector de Super López o el lector de Puffman, que es muy cierto que puedes disfrutar con todos ellos. Yo sería más bien de Han y Super López, pero reconozco que con el Dr. Mafrune pues también me parto de risa muchas veces. Y también depende de edades, también depende de momentos, porque precisamente va evolucionando con el tema de las referencias. Y
yo creo que ahí está un poco la magia del humor como ingrediente adicional en la narrativa y va a ser un poco la conclusión de este asunto. Quizás la gran dificultad es precisamente esa, que ese elemento diferencial va a apoyarse muchísimo en un carácter personal y propio de la narrativa, en unas referencias muy personales, y eso va a limitar un poco, en principio, nuestro público lector, el público con el que vamos a conectar. Y en este sentido funciona un poco al revés que el género de terror. El género de terror se basa en unos principios universales. De hecho, no sé si en el videoblog lo hice ya, pero basándome un poco en algunos artículos que había escrito Miguel Puente Molins, con frecuencia disertos sobre las bases del terror, y pues no hay demasiados elementos. Está el miedo al dolor, al sufrimiento, la pérdida de algo, sea físico, sea emocional, la muerte, que es una exacerbación de ese mismo miedo. Luego hay una serie de miedos atávicos, pues como el tema de que te falte el suelo debajo de los pies y tal, el vértigo este que te da. Está el miedo a lo desconocido, el terror de puerta, y bueno, está el sobresalto, ¿no? Básicamente tenemos tres tipos de terror: gore, puerta, sobresalto, el susto del gato que dicen. Y claro, estos son universales, entonces los puedes presentar de una forma o de otra, pero el mecanismo que va a generar el escalofrío es prácticamente siempre el mismo. Generar una empatía con el lector a través de los personajes, generar una atmósfera y una historia lo suficientemente atractiva para captar la atención del lector, que se siente interesado por la historia y con lo cual nos brinde su complicidad. Y una vez tienes esto, generar terror en sí no es complicado. Luego, evidentemente, lo que va a ser complicado va a ser darle un elemento original. Sin embargo, con el humor entramos en un terreno resbaladizo, lo que a mí me hace muchísima gracia, lo que puede hacer que unos lagunas estén partiéndose de risa durante toda una tarde contando anécdotas chorras que muchas veces no necesitamos ni terminar las frases, va a dejar free indiferente a nuestras parejas, por ejemplo. Y de hecho, dentro de mis propios hijos me he dado cuenta que hay algunos que son más o menos lagunas, tienen una graduación dentro de la familia, y hay algunos que repiten las mismas coñas, incluso de mi padre o de mi abuelo, sin haberlo conocido, pues porque hay una especie de hilo conductor ahí pues eso, de convenciones, de cosas que nos resultan divertidas o no. Y en este sentido creo que es muy revelador si os planteáis qué humorista es ahora el que más os divierte, sea a través de una serie, a través de un show, a través de vídeos en YouTube, a través de obras literarias. Y yo creo que ahí ya veremos de qué pie cojea cada uno. Yo desde que descubrí a Miguel Noguera me he dado cuenta de que conecto muchísimo con él. Quizás porque tiene un modo de hacer humor que es casi de Lovecraft. Es una dislocación de la realidad. Es pura y dura narrativa, muy muy loca, y que conmigo funciona muy bien. No ya toda la parte histrionismo, que sé que hay gente que le gusta mucho, los momentos en los que grita y tal, sino más bien todo ese modo de contar las historias mal, que dirían él, ¿no? Como el Cristo mal. Pues contar las historias mal. Es como, esto debería funcionar así, pero lo voy a contar como un poco al revés, o va a irse por una bifurcación rara. Y a mí eso son cosas que me resultan muy divertidas. Y bueno, pues estas sensibilidades, claro, las tienes luego cuando eres jurado, cuando eres lector o cuando eres editor. Entonces, ya lo sabéis, si tenéis novelas de terror humorístico a lo Noguera, pues no dudéis en enviarlas a saco de huesos, que al menos me lo pasaré muy bien leyéndolas. Y hasta aquí hemos llegado. Dejad vuestros comentarios, contad vuestras experiencias, sigamos compartiendo. Yo prometo estar un poquito más disponible. Estamos de guardia y a tope con los bomberos, y esto de las vacaciones de verano es como muy relativo, pero voy a intentar estar un poquito más disponible, ¿vale? Cuidaros mucho y nos vamos leyendo. Y nos vemos en el Polidori.